todo el mundo. Eso. Bienvenidos. Una vez más, Luis Agudo. Rafa Montes de Oca por acá y bueno, bienvenidos nuevamente. En De Profe a Profe Podcast. Su podcast de confianza de fisioterapia. Y de otras cosas, porque a veces hablamos también de otras cosas. De otras cosillas. Entonces, ¿qué tal? No, mano, excelente. Aquí conversando con nuestra invitada, primera dama que es invitada al programa. Es así. Echándonos su cuento de su actualidad y bueno, vamos a seguir hablando con ella ahorita en un momentico. Pero antes, no podemos olvidarnos de la gente, de nosotros. Por supuesto, no podemos hablarnos de Uniformes Vergara. Mira, hoy estamos, mira, uniformadito, Chas, aquí está con logo y todo incluido. Uniforme Vergara Textil. Si quieres hacer tu uniforme en Carabobo, en todo el país, ellos son los más responsables en la entrega y tienen la mejor calidad en las telas. ¿Y cuál es el otro que te endulza la vida? Los Cinnamons de Mami. Los Cinnamon de Mami, que son especialistas en roles de canela, galletas y algo más. Otras cositas. Algo más, cafecitos, Tienen 4 años ya aquí en Valencia, están en la Puerta Magenta, frente a la iglesia San Antonio. Búsquenlos, que son número 1 en la atención. Eso. Una vez dicho esto, vamos a presentar a nuestra mega invitada, super invitada, la licenciada Ana Sifontes. La fanfarria. Eso es la primera. Hay que agregar efecto. Vamos con una tabla para que no haga. Pero eso de primera dama me hizo ruido. Sí, te llevó a la política. Es que todo lleva a la política. Es que estás rompiendo todo lleva a la política. El patrón acá, eres la primera dama acá. Política. Y no olvídate eso. La primera fémina. ¿Te gusta más ese concepto? Eso es de los policías, las féminas. No. Agradecida por la invitación. Obviamente primero me sorprendió. Y es un halago ser la primera. Sí. Esta es la segunda vez que grabo un podcast y en el otro también fui la primera. Pues da por buen camino. Muy bien. Cuéntanos por qué me invitaron. Porque es la primera dama. En realidad estábamos buscando una opinión femenina acerca de todo lo que se habla en fisioterapia y bueno, eres referente sobre todo por ciertas cosas que has dicho en las redes sociales. Sobre todo en tus cursos así con los Barquisimeto. Así cositas, detalles. Sí. Arranqué burda así picante, Por eso me estoy estrenando esta franela que me la mandé a hacer, no para esto. O sea, me la mandé a hacer y dije, es buen momento para estrenarla. Pero bueno, muéstralo a la cámara. Eso es una marca, eso es una frase tuya. Totalmente. ¿Ves? No soy masajista, soy fisio, pero te alindo los chakras. Hay más de uno que necesita una línea de chakra. Y eso sirve para cualquier tipo de situación. Alinear chakras puede ser de pronto una descarga, cuando el paciente está así que ya no aguanta más. Ese paciente que te dice, ahorita te transfiero y pasa una semana y no lo hace, se le alinean los chakras y pare de contar. Es verdad. Y pare de contar. Diferentes maneras de alinear los chakras. Ana, cuéntanos de ti un poquitico entonces, con el que estás haciendo, qué es de tu vida. Arturo Michelena y después saliste y... Ok, salí del Arturo Michelena en el 2018. Seguí trabajando en la parte asistencial. Nunca me he desprendido de la docencia. Sigo dictando cursos y talleres para estudiantes y profesionales. Los de punta a punta son parálisis facial y ATM, que es con lo que más trabajo. O sea, a nivel de talleres, en lo que me buscan. Actualmente estoy dando clase online para un instituto mexicano. Qué bueno. Estoy en 2 diplomados alternos con ellos. Ellos dan formaciones para distintos profesionales del área de la salud. Tienen uno que es de la rehabilitación de la articulación temporomandibular, donde los participantes son odontólogos, maxilofaciales y ortodoncistas. Y el otro que es el más recién, que es el de fisioterapia y rehabilitación como tal. Viviendo una nueva experiencia porque yo estaba cerrada al tema online, obviamente 10 años trabajando en el presencial no es lo mismo, era así como que, y sí, me gusta, me está pasando lo mismo que me pasó cuando empecé a dar clases, porque yo no quería dar clases, yo nunca soñé ni decía eso, y entré por una suplencia y me quedé 10 años porque me enamoré. Sí. Y entonces con el online ya le agarré el gusto y de verdad que también es gratificante. No. Y el reto de trabajar con profesionales de otras áreas. Okay.
Y de otro país, claro. Y definitivamente nadie es profeta en su tierra. Para Así nada. mismo, así Ahora te mismo. pregunto, ¿es sincrónico o asincrónico? ¿Cómo así? O sea, ¿estás en vivo con tu Sí, cliente, en con vivo, tu alumno? Ok. en vivo y directo, Ok, maestra. no, ¿sabes son que se todos le dice así mexicanos. cuando estamos trabajando online? Se dice sincrónico Ah, sí, cuando no, estás no, en eso es presencial, en con la vivo y gente directo. en vivo. Vivo y directo. Y asincrónico cuando queda lo que grabaste queda ahí. No. Eso es en vivo y directo, son 4 horas con solamente 20 minutos de receso. 4 horas con 20 Correcto. minutos de Arrancamos receso. a las 11 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. ¿Con alambre? Los domingos, Ok. una vez al mes o 2 veces al mes, dependiendo de. 4 horas sentadas hay que tener alambre, compadre. Es correcto. Sí, Sí, está no, y almohadita, pues ya estamos en una edad, Claro, ¿verdad? claro. Hoy es Día de la Juventud, feliz Día de la Feliz Juventud. Día de la Juventud. Ya estamos en una edad que utilizamos la dona porque hay que cuidar ciertas. Hay que cuidarse. ciertas Esa edad hay que zonas. cuidarse. A esa edad. Sí, exacto. Buenísimo. Está bien, interesante. Y sigo trabajando con mis pacientes, Buenísimo. sola. Estás ubicada en Valencia. Sí, Igual. en el Parral. En En el Parral. Ujú. Buenísimo. Bueno, Ana, échanos un cuento. ¿Qué quieres Vamos de saber? una vez a atacar ¿Qué esto quieres es saber? a quemarropa. ¿Qué quieres saber? Yo siento que me invitaron a subir la primera por la controversia. No es controversia. No, es controversia. De hecho, a veces. la idea de invitarte aquí es que quede bien claro cuál es tu posición acerca del altercado que de repente te quisieron hacer pasar. Gente que de repente no lee como debería leer. Ese es el Ujú. punto. Eso es importante también. Ujú. Es Sí. una de las cosas que estábamos hablando fuera de cámara es que de repente Ana no está conciliada con las redes No, sociales al sí. 100% ahorita en este momento, no por esa situación, valga acotar, sino que hay gente que simplemente no lee y al no leer opina. Y es muy Total. fácil opinar cuando tú no tienes una base para... O que simplemente vio, voy a escribir aquí porque. A través de una pantalla, Sí, yo ya, soy de la opinión, comparto la opinión de que a través de una pantalla todos son valientes. Es correcto. Sí. Totalmente. Importante. Y más cuando hasta utilizas usuarios falsos. Ah, bueno, sí. Es un detalle importante. Sí. Cuando buscas esconder. Es correcto, entonces ahí la gente es valiente. Pero entonces cuando ya tú descubres quién es esa gente y lo enfrentas, lo confrontas, Ajá. Hermana mía. por profe, favor. esto es inspiración. O sea, yo no así como que... Entonces ya yo he aprendido algo. Si Cristo tuvo a Judas Claro, y sabía que lo iba a vender y lo invitó a su mesa, claro. ¿quiénes somos nosotros? No, Para no tener a nuestros Judas. Entonces hay que aprender a convivir con esos Judas. Yo Sí, antes vivía en una confrontación, pero es que los años, sí es verdad, los años dan experiencia. Hoy en día yo entiendo una frase que le decían a uno de chamo y me imagino que ustedes también. Ojalá yo tuviese tu edad con la experiencia que tengo ahorita. Es verdad. A mis 46 lo digo. Es totalmente cierto. Entonces ya uno se deja esa peleadera y ya uno, o sea, Estás en otra onda. les da la razón y ya. O sea, Sí, la verdad sí, no se sí, defiende, lánzate ¿me para allá, entiendes? exacto. Pero tú acabas de decir un punto muy importante, Rafa. La gente no lee. Y eso se nota hasta cuando tú montas un flyer para vender un taller. Exacto. Y el eso pasa. flyer dice, sábado 15 de enero, de 8 a 6. ¿Qué día es? Te escriben. ¿A qué hora? Sí. Yo en mis publicaciones trabajo de lunes a viernes, previa cita de 9 a 4. ¿Y los sábados? Mira. La gente no lee. Escúchame, yo publico flyer, hablando de Sí, flyer, sí, yo no, publico no. un curso y te publico el curso, el día del curso, El coach. la hora del curso, el contenido programático del curso. Sí, y hace un- todavía me preguntan por Instagram, más info. ¿Qué más Ajá. quieres? O sea, ¿quieres el curso de una vez? O sea, Ajá. no. Entonces ya yo, por ejemplo, cuando vendo talleres, ya yo prefiero hacer un video. Quizás le prestan más atención. La gente no le gusta leer. No le Pero gusta hermano, leer. ¿no sabes qué? Acabo de leer un artículo, ayer, por cierto, que la generación que viene después de nosotros acaba de tener un retroceso cognitivo en IQ a nivel global. Es la primera generación que está echando hacia atrás. Claro, no leen, ¿no? O sea, hay gente que yo Se ha conozco gente que perdido ve la el video lectura, se ha perdido todo. en Instagram y, o sea, ni siquiera le dan volumen para escucharte. O sea, si tienes subtítulos, leen los subtítulos y ya. Ujú. Ni siquiera te escuchan, ni siquiera saben cómo. Y ahí es donde viene el tema de esos detractores digitales
mira, no me gustó lo que dijo esto, o leí algo que no me pareció sin escuchar la mitad del video y vamos a meterle aquí odio a esto. Mira, Así tú no tal tienes cual. idea de la cantidad de cosas que a mí me han dicho por redes sociales y hasta en privado. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta profesional. Échanos el cuento, que este es TikTok. para esto. Este podcast es para Mi eso. cuenta profesional para que te tiene TikTok, alineen pero los chakras. yo sí soy de Instagram. Yo soy más de Instagram que de TikTok. Y cuando en alguna oportunidad me llevaron redes sociales que tenía community manager, ellos abrieron el TikTok y todo eso, y ellos revisaban. Y yo de verdad muy poco revisaba TikTok. Yo sí respondía directamente al Instagram. ¿Ok? Y en algunas oportunidades, las pocas veces que entré al TikTok, porque me decían, pues revísalo, porque hay preguntas como muy directas, ¿no? El tema, por ejemplo, del contenido de parálisis facial. O sea, la gente quiere que uno lo rehabilite por teléfono. No, Sí, eso total. no va a pasar, no solo pasa Cuando me mandan una foto y me dicen, me duele aquí. O sea, literal, yo una vez hice un video agarrando la pantalla del celular y le ponía aguja. Y, o me sea, acuerdo. ¿cómo diablos hago? Claro. Todavía no tengo ese poder, no lo tenemos. Entonces la gente no quiere asistir a una consulta, quiere que le resuelva. Y mucho es de eso que tú estás diciendo ahorita, del tema de que hay un retroceso. Por supuesto que lo hay, porque la gente todo lo quiere autorresolver. Entonces, de paso, cuando te piden opinión, te quieren decir qué es. Sí, de eso hay mucho. ChatGPT me dijo que yo tengo una fascitis plantar y me tienes que poner esto y esto. O sea, me provocas agarrar, bajar el título de la pared, tome pues, atiéndase. O sea, es en serio. Y a veces uno, es como yo digo, yo no sé si yo a veces pienso como un extraterrestre o mi pensamiento va más allá, o literal yo vengo de esa generación de que el psicólogo de nuestra casa era la petrocasa, la chancleta de, Claro. ¿sabes? O sea, nosotros no, como hoy hice una publicación de que si tú eres de los que conocerás este intro, si eres de los que bebiste agua de chorro, si eres de los que no conocías el bullying, porque para nosotros era chalequeo y mientras más llorabas, más te chalequeaban. Entonces, Es correcto. Sí, no, claro. y nosotros venimos de esa generación, yo creo que ustedes también, si tú hacías la tarea mal, tu mamá te la borraba y te la mandaba a volver a hacer. Con la regla en la mi mamá mano. era un poquito más drástica. Mi mamá arrancaba la página. Ah, bueno. Vamos Vamos a a empezar de nuevo. ¿Sabes? Entonces Y odiaba la parte que decía, si no haces la tarea, no vas a jugar básquet. por supuesto, por A supuesto. mí me la botaban. Entonces, Yo era la y mujer, te apuesto que en este segmento, en este pedazo que estamos hablando, van a haber comentarios, por eso es que tienen trauma. Claro, probablemente. Estamos Probablemente. Sí. Bueno, Mira, tú tampoco sabes, sí, se total. vaya. Mira, yo lo que hago siempre es, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Exacto, Ah, sí, y ya abierto. está, y se Ya, respeta. nadie es ni dueño ni ninguna Pero el verdad. tema es que esta generación no sabe manejar la frustración, porque No todos sabe. se lo han puesto en bandeja de plata, No ¿me sabe. entiendes? Mira, te voy a decir una cosa. Acabas de decir algo, ¿verdad? Que no saben manejar la frustración porque creen que se merecen Son todo. merecedores. Entonces, exacto. esa exactamente fue la razón por la cual yo dejé de dar clase. Y estuve 16 años enseñando de manera ininterrumpida. Y exactamente eso, cuando a mí me dijeron, personas que estaban por encima de mi pago, Ujú. que yo tenía que pasar alumnos porque ellos estaban cancelando una cuota, hasta ese día yo di clase. Creo que a todos nos pasó. A mí me pasó lo mismo. Yo tuve 9 años. Yo no dando pierdo el clases. amor, o sea, no pierdo el amor. De me dar gusta la clase, docencia. claro, claro. Eh, A uno le encanta enseñar. Sí, no, yo el amor de la docencia no se lo perdí, pero perdí el amor al mecanismo en cómo se estaba usando. Sí. La situación país sumó el éxodo. Cuando tú me diste clase, tú eras uno de mis crush. ¿Cómo vas a decir Él eso? fue uno de mis crush. Él fue- y ¿Por qué cada vez que sentamos a alguien, mira, que voy a comenzar a decir que no podemos invitar a gente que yo le haya dado decir clase? públicamente, yo tuve docentes claves para enamorarme de esto. Mm. Tercer semestre, Rubén Márquez, que me sacó canas verdes, azules, me Saludos, aceleró el Rubén, proceso sí, de Felicítalo, Felicítalo perimenopausia. para que haga campeón ahorita. Sí. Sí, por supuesto. Mi padrino, porque de paso es mi padrino de Ok. promoción. Y siempre lo he dicho, no me importa lo que digan, no me importa la opinión de los demás. O sea, Rubén es el único profesor que me hizo trasnocharme estudiando como una desgraciada, porque Ok. es que era así. Y éramos un grupo de, creo que 4 o 5 mujeres y un hombre, Eliezer. Nos decían el harén de Eliezer. Recuerdo, Creo que lo recuerdo. recuerdas, de hecho, que andábamos para arriba y para abajo con Eliezer, puras mujeres.
y nos encerrábamos en la casa de una de nuestras compañeras todo el fin de semana, estudiar. Nunca se me olvida. Mira mi reto con Rubén. Rubén, esto es una anécdota, te odio y te amo. Miembro superior del examen de kinesiología, porque eso fue yo hasta el segundo semestre yo no sabía, o sea, en paz descanse Julián Rivero, mi tutor y profe Papi también, otro de los que le agradezco el aprendizaje, y la profe Berlín con su bachiller. Programa o sea, yo en mi vida, para mí los huesos eran flacos, chiquitos, gordos y altos, y entonces tú empiezas a leer que tiene una espina, que tiene una concha, que un foramen. ¿Qué? O sea, yo estudiaba, pero no entendía para qué. Y mis notas no eran las mejores. Y eso me frustraba, porque yo no empecé chama, yo empecé a los 26. Entonces, cuando llega Rubén Márquez a mi vida, y ese primer examen escrito de miembro superior, nos fumamos el miembro superior y Rubén sacaba cuando existía todavía, imagínate tú, el medio cartón de leche de la papelera y lo lanzaba. ¿Qué hice? En 3 fases, el análisis biomecánico. Bueno, y estudia. Llega el día del examen y el niño venía de mal humor. Todo lo que preguntó fue sistema arterial. Nunca nos lo estudiamos, porque estudiamos origen, inserción, biomecánica y inervación. No obstante, con eso, cuando entrega los exámenes, dice, lo voy a entregar de mayor a menor nota. Ana Cifontes, te felicito, la mayor nota. Y yo, ¿qué? 0.8. Y este desgraciado me las va a pagar. Y le dije, yo te juro que yo voy a hacer tu mayor nota. Por favor, siguiente examen, 13. Y él, así vas a hacer la mayor nota. Y me hacía ese bullying. Y empecé a estudiar. Ahí fue cuando hice esa amistad con Juan Diego. Y Juan Diego empezó a explicarme. Porque Juan Diego era el panita de Rubén y se quedaba en las tardes a observar la clase. Bueno, Juan Diego me daba lepes con el Teraván. Dale, así no. Porque para hablar de Juan hay que hablar así. Bueno, entonces yo no tuve vida social, pero fui su mayor nota, con 17. Y eso se lo agradezco. Claro. Pero tú hoy se lo dices a un chamo. No, y eso, vale, ¿va preso? Pero probablemente, o sea, cuando te dio el 13, probablemente hubiesen ido a coordinación, probablemente hubiesen levantado un acta y probablemente Rubén no hubiese terminado de forzar, porque hay algo que no entiende los alumnos que están viendo hoy en día, es que no es fácil. No es fácil. Hemos hablado aquí, este sería nuestro sexto episodio. Y durante los 5 primeros episodios hemos echado anécdotas, pero que de igual manera hemos en estas anécdotas lidiado con situaciones que nos pasan cuando hacemos homicidio o cuando somos supervisores de pasantía que traen un chico, que también es una locura. Pero el detalle es que tenemos que tener esa frustración, ese estrés. Sí. Ese estrés es importante. Que te obligue a estudiar, que te obligue y yo te digo algo, que mate las pestañas. Yo siempre he dicho que si yo pudiese devolver, si a mí me dieran la oportunidad, que me dijeran, tienes un deseo y escoge qué etapa de tu vida quieres volver a vivir, y quiero vivir la universitaria. Con el mismo estrés, las mismas necesidades limitantes, las mismas controversias, porque yo no sé por qué, yo no me meto con nadie, yo no soy gente de estar pendiente de la vida, pero en todos lados salía el nombre de Ana Cifontes, es una cosa, una situación. Ten cuidado, Ana Cifontes. Sí. Vimos varias materias juntos, creo que fue con Rafa. Sí, claro. Disculpe. Pero bueno, el punto está en que Rubén fue quien me enamoró. Y quien me hizo entender para qué estaba estudiando. Claro. Y después vienes tú, en el 5º semestre. Yo creo que tú en ese momento te estabas preparando como terapeuta manual. Y nos mostrabas lo que hacías. Y de paso ya había hecho Waxu contigo. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero este es el verdadero primer Aquaman de Venezuela en la fisioterapia. Y no lo pienso discutir. O sea, para mí este es mi referente de acuaterapia.
Y entonces uno empieza a ver una fisioterapia distinta, más allá de un TENS, más allá de un ultrasonido, que no lo denigro, pero no tocabas al paciente. Eso o sea, hoy en día que uno es profesional, uno dice, uno el TCU es un modelo de aplicación de fisioterapia americano, no toca al paciente para evitar una demanda, pues. Correcto. Entonces, ¿sabes? Y después vienen otros docentes y cuando termina de llegar la terapia manual, en nuestra época veíamos terapia manual en el nivel de licenciatura. No como ahorita que se le habla de terapia manual hasta un chamo de primer semestre Que está mal, por cierto. que a duras penas conoce origen e inserción. Conoce la anatomía. ¿sabes? Y entonces quieren hablarte de... No, porque los métodos estructurales... ¿Qué vas a saber tú de estructura, muchachos, si todavía no te conoces los huesos del cuerpo? Entonces hay etapas para cada cosa, como todo en la vida. Claro. Entonces, Y hay que aprender, mira, yo soy de los que siempre va a decir, y bueno, se lo deseo a ustedes porque es una cosa que siempre digo. ¿De qué libro de anatomía quieres estudiar, Montes de Oca? Y yo siempre decía, pero es que ese es viejo. Es que la tarde. Es Sí, base. sí. Y yo tengo que saber la base. Ahí es como el chiste del bienvenido. Viejo, pero bueno, porque es la base. Sí. Que después vas a entender y vas a seguir repasando y vas a salir Exacto. de tu universidad y de tu puedes recinto simplificar, y te vas a especializar. Tienes Porque la otra que gente me hicieron una pregunta. Me hicieron una buena pregunta en estos días. Profe, ¿qué área de la fisioterapia usted cree que, porque estamos luchando porque tengamos posgrados en el país? Es correcto, es correcto. Estamos luchando por el posgrado del país. Estamos luchando por especializar. Correcto. Pero fíjate tú una cuestión que es un arma de doble filo, y lo digo desde hoy, es un arma de doble filo la especialización, porque va a depender de qué te quieres especializar. Correcto. Bien, entonces hay que observar con lupa qué van a hacer esas especialidades, porque vas a seccionar la globalidad. Claro. Entonces es importante entender que tenemos años de lucha en donde nosotros estamos hablando de que veníamos de una fisioterapia en donde era rodilla. Es más, en el año 90 en Valencia se cobraba por articulación tratada. Por articulación tratada. Te traté un tobillo, Es tanto. tanto. Te traté la rodilla, Es tanto. Te traté tal. ¿No has atendido pacientes en el 2026 donde te han dicho que vienes de otro sitio y se los cobran igual? No. A mí sí lo me he ha recibido. pasado y, A mí me ha y pasado lo también. primero que les digo es no me digas el nombre del fisio. No, yo sí me gusta saberlo. no, yo Me gusta el prefiero chisme completo. porque- Claro, porque- chisme Sí, es verdad, chisme completo, pero yo quiero ser un ser de luz, pan. No, pero ya va, escúchame. Yo no quiero, Yo quiero tener ¿sabes? mis Yo- chakras alineadas. Mira. Exacto, porque yo tengo un tema, yo puedo quedar muda, pero mi cara El habla ser- sola. Entonces, donde yo voy a ese ser, yo no, ¿me entiendes? Pero Entonces, nadie va a pagar tu luz, simplemente que tú sabes a dónde no tienes que ¿sabes dirigirte. qué? Porque Yo me caí, ¿verdad? Entonces me hice un esguince y me lastimé la rodilla, pero solo me atendieron el tobillo porque, bueno, para poderme atender la rodilla, el fisiatra me tenía que volver a ver para que el fisioterapeuta me atendiera. ¿De verdad? bueno, yo lo acabo de poner, yo siempre O lo sea, digo público. Acabo de de escribir verdad. en el grupo del colegio de fisioterapeutas del Estado, donde pusieron una publicación, no sé con qué motivo, y lo único que yo coloqué fue, evidentemente, hay que leer para saber cuáles son los roles de cada uno. ¿Entiendes? Suficiente con eso. Yo no dije absolutamente más nada. Mira, eso fue chispa. Se prendió el grupo. Entonces, es increíble cómo todavía Existe eso. existe eso, pero ¿es por qué? Porque no leemos. Mira, tenemos herramientas. Sí. Tenemos ahora inteligencia artificial. Que también es un arma de doble filo. Tiene que Claro. un arma de doble filo para el que no la tiene el sabe conocimiento. usar. Ujú, Porque si tú no correcto. tienes, por ejemplo, yo Lo usa. utilizo Yo también. la Yo inteligencia también. artificial, pero yo primero hago. Leo. No, pero no solamente leer, Ana, sino que para utilizar la inteligencia artificial primero tienes que aprender a utilizarla. Correcto. Saber cómo Tienes que, saber por lo menos el cómo- término de prompt, Ajá, tienes eso que es saber de importante. dónde proviene, Eso tienes es que saber importante. cómo hacer bien las instrucciones que tú.
quieres evaluar la respuesta que te dio esa inteligencia artificial, saber si la tienes que editar, si tienes que pulirla, ¿verdad? Para que pueda llegar al producto final. Porque si solamente lo hago por mandar y no copias y No, por eso tienes que leer y tienes que... no tiene sentido. Entonces es importante que la gente hoy en día quiere... fíjate tú, ¿por qué pasaba eso en los 90? Por la practicidad. Entonces queremos volver a lo mismo. Quiero trabajar por articulación, te cobro por articulación. Entonces, pues te lo digo lo de las especialidades y traigo ese término acá porque yo viví 2 años en Chile. Y en Chile es exactamente así. Entonces, fisioterapia. Entonces, soy fisioterapeuta especialista en rodillas. Y yo no vi más nada. Y entonces yo lo que hago es poner todo lo que tú acabas de indicar, bueno, tipo americano, pero no te toca. Chin. Y yo nunca voy a ver si era un sartorio o si venía de arriba de cadera, cuando toda la literatura te dice que la pelvis tiene una responsabilidad en rodilla, que la pelvis se ve involucrada por chanela, y así pare de contar una cadena de cosas que van. Entonces, yo soy uno de los partícipes de la globalidad. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que? Aquí se puede hablar libremente. ¿Viste? No, totalmente. Todo tuyo. Todo ese canal, no me importa, a mí nadie me lleva nada para mi casa. Mira, lo que dices es cierto. Hay que trabajar desde la globalidad y obviamente como terapeuta manual es así. El cuerpo trabaja como... ¿Cómo le explicas tú a un estudiante de segundo semestre que ya le quieren dar conceptos de terapia manual que la posición de la TM influye en la postura que tiene? A mí no me preocupa explicárselo al estudiante. ¿Sabes qué me preocupa? Al médico. No, totalmente. Podemos hablar. O sea, el tema de la figura médica. Porque el estudiante está estudiando. Y si de verdad esto le gusta, eso lo va a comprender. Es como yo decía en mis tiempos. En mis tiempos yo fui y soy aún, porque me siguen tratando con ese cariño, o mae de maestra, o profe lindo, o profe bella, de a quienes les gustaba la carrera. Y veían mi nivel de exigencia como la manera de exigirles a ellos para que tuviesen la calidad profesional que tienen hoy en día. Claro. Pero para quienes no les gusta la carrera y estudiaron para guindar un título o creían que esto era dar masajes, Exacto. yo era la perra de Ana Cifontes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El que de verdad le gusta, que es al que vamos a llamar colega, va a estudiar, no se va a quedar con la duda, ni va a repetir como el loro. Y más que estos chamos de hoy en día tienen herramientas, como lo acabas de decir, la IA. En la época de nosotros, cuando mucho existía el Rincón del Vago, pero de resto libro. Y me ha sucedido en las últimas, yo recibí pasantes hasta el 2023 y tenía, te estoy hablando, vamos a hablar del tiempo de pandemia para acá. Ah, sí, un cambio de redes. No conocen los libros. No saben. Y yo, ya va, what the fuck? ¿Cómo estudia las láminas del docente? O sea, el docente es el dueño de la verdad. Si tú le hablas de bibliografías y no saben quiénes son. Y bibliografías básicas. La Target, yo creo que contado con las manos de los dedos los que en esta generación estén estudiando de la Target. Entonces, a mí no me preocupa el estudiante, a mí me preocupa la figura del médico. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos seguimos formando, y cuando hablo de nosotros, hablo de los que estamos en este nivel, que seguimos siendo formadores de las generaciones de relevo. Nosotros ya profesionales, que seguimos estudiando, que tenemos quizás un nombre, un criterio X, aún nosotros seguimos lidiando con la figura del médico. Pasa mucho. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la vida, los médicos, obviamente, están por encima de nosotros. Y el paciente, ¿qué hace? Lo que le dice el médico, no lo que le dice el fisio. Entonces, ¿qué cosas me perturban a mí? Cuando el paciente, por ejemplo, llega con una rectificación cervical y dice, yo sufro de la cervical. O sea, tú vas a sufrir eso para toda la vida. Correcto. Y ya el médico le vende ese chip. Claro, es lo que le dice el médico. Entonces tú toda la vida, tú más nunca vas a poder, no sé, levantar un peso. Porque tú sufres y se mete en ese chip.
Sí, no, le Y el instalas ser una humano- patología. Es alto, Entonces- nunca vas a Sí, sí. saltar, Entonces, nunca vas a... y dígame cuando me dicen, yo tengo que tomar, no sé, Alpran de por vida. ¿Cuántos años tienes? 45. O sea, si tu tiempo de vida en este planeta, supongamos, es hasta los 65, durante 20 años tú vas a tomar Alpran y en 20 años nunca van a haber posibilidades de cambio de hábitos en tu vida. Nunca van a haber o existir posibilidades de mejoras. O sea, el médico es un pitonizo. Sí, claro. Esto es de por vida. ¿Qué peso tiene la palabra de nosotros ahí? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú abordas desde la globalidad y el médico no tiene la capacidad de entender eso, nosotros somos unos locos para ello. ¿Y qué le dice al paciente? No, cámbiate de oficio. Sí. Y hasta le dice para dónde va a ir. Sí, como no. Pasa bastante. Ahorita Le me voy a acaba de contar- pasar, esta misma semana me acaba de pasar una cosa similar. Con una paciente, fue a su médico, mira, una disfunción pélvica, tendinitis, embarazada, pero tendinitis del pectíneo, duele Ujú. muchísimo a la aducción, el apoyo Sí, y la claro. marcha le está molestando, 31 semanas de embarazo. Y entonces, bueno, yo genero mis técnicas, tiene alivio, va al médico. No, mira, yo prefiero que te veas con mi terapeuta, porque ellos van a hacer exactamente Lo que yo diga. ¿Y qué sabes tú que tienes que hacer terapeuta? Exactamente. Sí, Exactamente. si eres obstetra. Ajá. No estamos hablando que eres fisiatra. Ajá. No, y de ¿Ok? hablar cuando. No estamos hablando de fisiatra, no estamos hablando ni siquiera de fisiatría, estamos hablando de un ginecobstetra que le dice a un paciente, Ujú. yo sé exactamente Lo qué que hay debe que hacer. hacerte, Ujú. mi fisioterapeuta, y él va a ejecutar Ujú. exactamente Lo que yo le diga. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del médico, no, Ana. La culpa no es del médico, yo no estoy de acuerdo contigo. Te voy a explicar por qué. Sí, no, porque Y este es un en buen ese debate, caso, mira qué lindo también este la culpa debate. la Sí, sí, tiene está el lindo. fisio, porque tú crees que La culpa la tiene 100% te lo voy a el decir, fisio. te voy a decir, yo nunca emigré porque jamás me vi aceptando que me mandaran a hacer lo que yo sabía que no estaba correcto. Claro. Y como yo sé cómo es mi caractercito, ¿verdad? O sea, yo no le busco problema a nadie, pero a mí no me gusta estar perdida. El que me busca me encuentra. Y eso todo el mundo, el que me conoce lo sabe. Si yo decía, yo no me veo que me digan a mí, por ejemplo, mi tema controversia, ponle corriente a una parálisis facial. Lo hablamos. Yo decía, a mí, yo salgo indocumentada de ahí, me van a deportar. ¿Me Ahora, entiendes? fíjate tú. Entonces, allí hay otro tema, es ese otro oficio que hace lo que le dice el médico, aun y cuando quizás no es lo Pero ¿sabes correcto. por qué? Tú sabes, Porque no hay- estudió, No, en primera. porque no primeramente, lee, mira, porque no se estamos capacita. metiendo en un Sí, terreno sí. que eso se va para ir para más de una hora. Sí. Entonces, escúchame una cosa. Te lo voy a colocar así desde mi perspectiva. Porque yo siento que la culpa es del fisio. La culpa es del fisio porque acepta condiciones. Claro. o tres, No se ocho, impone. Claro. Ujú. Número uno. Pero entonces cuando ves el trasfondo, el fisio dirá, pero es que yo necesito. Trabajar. Entonces, Necesito los ven, pacientes. digamos, con un tema social, Sí. político, Sí, bastante da mucho que hablar. delicado, porque Profundo. al final la culpa no solamente de una persona, pero si sistema. tú como oficio aceptaste esa condición, la culpa es tuya, porque Es sabes que correcto. estás pasando hambre, pero Tienes ahí que imponer. no por hambre puedes hacer cosas que tú no estás de acuerdo con hacer. Correcto. Fíjate, yo a mí me dice, mira, vas a trabajar, vas a hacer ABC, disculpe, yo no. Exacto. Es Igual que la gente que de pronto no está en capacidad de atender un caso y lo hace porque, bueno, necesito plata. Exacto. Muchas veces me escribían a mí para preguntarme cómo atender a un paciente neurológico. Creo que a todos nos ha pasado. Y yo, a mí también me ha pasado. ¿cómo? Me han llamado a eso. Y yo, ¿cómo? Conchale, Ana, es que estoy pegado y me salió una beca, porque de paso lo ponen como el paciente beca por Sí. un hemipléjico. Y eso me da una indignación, ¿sabes? Entonces, Claro. sí, ciertamente es un tema que da mucho de qué hablar y hay un de parte y parte. Ahí es donde yo digo, o sea, no es solamente tu calidad como profesional, sino tu calidad como persona. Fíjate que lo hablábamos en el episodio pasado, de que tienes que estar disponible al 100%, porque tú necesitas, obviamente, y nuestro invitado anterior habló de una gran verdad, o sea, llega un punto en tu carrera que comienzas a discernir y a filtrar. Sí. ¿Quién necesita y qué no? Pero cuando estás muy muchacho no sabes filtrar, y ahí es donde cometes errores que hacen que el gremio se afecte.
Es que pasa en ese caso, disculpa que te interrumpa, pasa en ese caso y pasa hasta con el simple costo de la terapia. Tenemos colegas que te dicen, no, bueno, yo cobro la terapia en un precio 10 veces por debajo de lo que nosotros podemos Porque trabajo cobrar. como los chinos. Porque a bajo costo y por Pero cantidad. yo eso sí no lo voy a criticar. No, eso, o sea, es un no tema que criticamos. ponen en muchos grupos. Claro. Con respecto a que no regales tu trabajo. Yo te voy a decir algo y lo digo abiertamente. Ese es mi problema. Sí, Si yo gasté todo el dinero del planeta Tierra y yo soy Gandhi y yo decido regalar mi trabajo y poner consultas gratis el día sábado, no cobro ni un centavo. Ese es tu problema. Ese es mi problema. Sí, pues yo tengo Y mi que paciente sea de esa, educación, y que ¿no? sea, No, y yo que también. sea, exactamente, y que sea esa mi estrategia comercial desde el punto de vista de perdí para ganar. Ese es mi problema. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos quedarnos con que tú estás cobrando 5 y tú cobras y 50. tú cobras 40 y tú cobras y yo cobro 50. ¿Me entiendes? No, tú le pones el valor a tu trabajo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar la gente, porque ese es el libre, porque yo creo en el libre Hay pacientes comercio. para todo. Yo creo en el libre Hay comercio. pacientes Entonces, para todo, Hay exactamente. pacientes para todos, hay estatus social para todo. O sea, no es igual el precio que vas a poner en la zona norte al que vas a poner en la zona sur. Sí, pero o sea, ¿sabes? lo que Etcétera. quiero decir con esto, Pero- y de verdad que está bueno. fíjate que escuchar- yo odio ese tema, porque a veces, fíjate, pasa mucho, y disculpa que te interrumpió, ¿se acuerdan que le dije el episodio pasado que iba a pasar cara? Sí, Entonces, fíjate, Vamos a agarrar una una cosa. vuelta. Y no me dieron tiempo de poder ver más podcasts para ver cómo se manejaba esta situación. Yo, en ese cualquier aspecto momento. te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad en cómo tú juegas con tus precios, pero que vengas entre compañeros, entre colegas, y entonces hagas el comentario. Me tocó un paciente de la zona norte alta. Y le estoy Y me estoy cobrando esto. ¿Qué Eso, te pasa? eso no está bien. Cóbrale más. Eso Oye, no está bien. Sí, ¿Por también me ha qué pasado. tengo que cobrarle más? Cobrar lo que tú cobras. Simplemente es Porque está un bien. ser Yo cobro humano un servicio más. ya, exacto. Que tengo un poquitico más de poder adquisitivo, pero eso va a hablar mal de ti a la larga. Sí, Entonces, mantente en tu precio. Sí. A eso iba. O sea, hay como que mucha discordancia con eso, porque está bien, hay pacientes para todo y hay estratos de todos los niveles. Y también pasa el tema de que aquí a nivel de Latinoamérica, siempre hablo de Latinoamérica porque, bueno, pero si me cobra barato, la terapia seguramente es chimba, o no es larga, o nada más me va a poner aparatos y no me va a tocar. El que cobra caro seguramente sí me toca y me va a tratar a nivel de globalidad. Entonces, es un tema complejo, Sí, por lo que hablábamos Sí, ahorita. y es no solo del fisio, hasta del paciente. Yo he Del tenido mismo pacientes que me han paciente. dicho, pero fulano me cobra más barato. Y ya yo no me engancho, Vaya. yo solamente digo, ¿por Vaya. qué él vale eso? Yo valgo esto, usted tiene para escoger. Vale, digo, vaya. Yo también le digo vaya. Cuando tú vas para el mercado y tú vas a buscar arroz, Tú hay ves el distintos siete, precios de arroz. Hay distintas Y marcas. distintas Hay marcas. distintas claro. marcas, tú escoges Fíjate que a ti mí te me gusta han la llegado que te sea pacientes, mira, accesible y ya. me atiendo con fulano de tal y ese fulano de tal me cobra, vaya. Vaya, Y si lo está tratando bien, ¿qué vino a hacer? Exacto. Es que quiero otra opinión, es la misma. Así le he dicho yo al cliente. Bueno, Sí. Es la misma opinión, no es Bueno. segunda opinión. Yo no Sí. voy a quitarle cliente. Pero, Entonces, pero en el tema ese que dices es un poquito de todo. Es un poquito. claro, Un poquito es de para todo. como 5 Mira, pocas más. te voy, sí, Exactamente. te voy a contar una anécdota. Si mi paciente ve esto, sabe que estoy hablando de ella. Pero más que mi paciente, ojalá y lo vea la médico que la trató. Yo tenía una paciente de parálisis facial. Yo la empecé a atender y tal. El tema de su parálisis facial era por una infección súper fuerte que agarró en el conducto auditivo. Y la chica cuando iba a terapia literal, o sea, iba agarrada por otra persona porque no tenía Equilibrio. Ok. Trabajamos súper bien. Iba evolucionando muy bien. Su fisiatra tratante le dice, bueno, ya estamos en la etapa de comenzar a colocarte electroterapia. Para que le digas a la fisio que te coloque corriente. Ella sabe que yo no uso corriente en parálisis faciales. Me dice, Ana, mira, la pasa. Explícale a la gente por qué. Explícale, puede ser académico porque nos ven muchos estudiantes. Sí, Puedes claro. explicarlo en Déjame los dos terminar la términos. idea y Termina cuando ya termine el vamos a hablar de chisme. eso, Hace el que finalmente es de acuerdo a lo que cada quien ha leído y cómo ha aprendido. Claro. ¿Ok? ¿Cómo lo aplica? Entonces, yo le digo a la paciente, mira, yo no voy a ir en contra de lo que yo sé. De lo que ¿ok? pregonas, claro, O sea, como yo profesional. tengo mi criterio porque yo estudié y para mí no.
Por supuesto, la paciente me dijo, yo me quiero, bueno, Ana, o sea, ella es la doctora, ¿sabes? Y yo me voy a dar la oportunidad de atenderme con el fisio de ella. Váyese. 3 doritos después. Me encanta eso. La paciente con cincinesia. Se basaron en el exceso de electroestimulación. Sin ningún tipo de discernimiento, porque le pegaban los chupones en la cara y de paso usaban TENS. No sabía. Electroanalgesia transcutánea. Analgesia no es electroestimulador, que esa es otra cosa que haga. La paciente me llama desesperada con una crisis, no sé qué, y me dice que ella se fue con la fisiatra que yo la recomendé en un principio a hacerse una nueva electromiografía. Primera vez que yo veo que esa fisiatra, o sea, esa doctora es a la que yo le mando todos mis pacientes para electromiografía, para lo que sea. Primera vez que yo veo que esa mujer coloca en un análisis de una electromiografía no más electroestimulación. Entonces la paciente llegó y me dijo que qué podía hacer yo. Y yo le dije, para yo recibirte, la primera condición es que dejes de atenderte con esa fisiatra. No, lo peor del caso, la fisiatra que la atiende, cuando ve que la paciente ya tiene una cincinesia, ¿qué hizo? Vamos a parar por 3 meses las terapias y continúa haciendo los ejercicios en tu casa. Poncio Pilatos y sí, o sea, se salió el grupo. Obvio. Entonces, ahí es donde tú dices, si tú trabajas bajo ese método, si tú eres de los que aceptas colocar corriente, entonces hazlo bien. Porque hay pacientes que les han puesto corriente y les ha funcionado, pero se les han colocado bien. Chévere. Los aplaudo. Yo no la uso. Yo no la uso porque, mira, a mí no me enseñaron a trabajar parálisis facial el 100% de lo que yo hago en la UAN. Eso fue no hablamos desde el punto de vista universitario para que esto tampoco vaya a traer controversias de qué tal, desde el punto de vista de pregrado. Sino que yo fui como que combinando las técnicas cuando vi FNP, yo vi FNP completo. Tuvo una muy buena docente de FNP que fue Sofía Ruiz y ella hasta nos enseñó FNP en cara. Entonces yo uní lo que iba aprendiendo de aquí, de allá, más acá y fui sacando como que mi protocolo. Pero ese protocolo lo saqué por necesidad, porque tuve un familiar muy cercano, un tío, que sufrió una osteomelitis en la base del cráneo y presentó una parálisis facial bilateral, ¿ok? Entonces, y más todo lo que hice con él neurológicamente, pero él fue el que hizo que literal yo me fumara la parálisis facial. Entonces, los médicos, porque pasó por muchos médicos que lo iban atendiendo, o sea, el 90% coincidía en que no le vayas a colocar corriente y me mandaban artículos, ellos me asesoraron, ¿ok? Y yo leía. El recurrente de esto es la cincinesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento, o sea, para discernir la electroestimulación entre cada músculo es un poquito complicado. Pero aparte porque aquí la gente utiliza la electroestimulación con un TENS. ¿Qué es el TENS? Exacto. Para empezar por ahí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Le colocan al paciente los chupones y lo que hacen y en BURS, porque esa es la corriente que te va a hacer reclutar unidades motoras. ¿Quién dijo? ¿Dónde, en qué parte de agente físico? Que yo no soy pro agente físico, ok, soy más terapeuta manual, pero uno estudió. ¿Quién te dijo a ti que el BURS, verdad, te va a fortalecer? O sea, entonces, ¿qué pasa? Le ponen esa corriente y me han llegado pacientes que me han dicho, me han colocado infrarrojo en la cara, me han pasado ultrasonido en la cara, etcétera, etcétera. Entonces, le colocan la corriente y 20 minutos. ¿Qué estás haciendo? Es como lo dije en ese curso que hice en México, en Barquisimeto, que le dije, venla en mi cara como un pedazo de carne. Claro. Y pegan los chupones y ya está. Y después vete al espejo. Entonces, no conforme con eso, vete al espejo. En una etapa que ni siquiera estás en recuperación relativa. Cuando ese ser humano se para frente al espejo,
incluso hasta los que no le colocan corriente, que por eso yo tengo esos videos de 5 tips de cosas que no se deben hacer en una etapa aguda. A mí me parece que de esos 5 tips, el de biofeedback en una etapa aguda, eso es falta de caridad humana. Claro. Porque a ti te llega un paciente en una etapa aguda que no mueve nada y tú lo vas a poner frente al espejo, lanza besos. A deprimirse, exactamente. Aumentar ese cuadro depresivo. Que no puede, la frustración, que no puede hacer eso. Exactamente. ¿Y qué pasa con ese paciente? Se deprime, se desmotiva, no tiene la voluntad. Y yo siempre, yo tengo como un precepto, un concepto, una filosofía que nosotros podemos ser, mire, Triana prendido en candela, Cristo, Lázaro, levántate y anda. Pero si la persona no tiene la voluntad, no existe, somos un fracaso. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, ¿cómo le vas a hacer esa maldad a un ser humano? Ajá, eso, vamos, ya está sonriendo. Y el pobre ser humano ahí pariendo porque el nervio lo deja entonces, listo, claro. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es protocolos, repetir como un loro. Yo tengo que ver si esto sirve, no sirve. O sea, yo tengo que ir, o sea, como nos decían a nosotros, yo creo que tuviste también clase con ella, la profesora Dirino, mastúrbense el cerebro para que le eyaculen las ideas. Es verdad. Entonces, de allí viene eso. Entonces, todo lo que yo leí y tú buscas hoy en día, y sí, hay artículos que apoyan la electroterapia. Como todo. Chévere. Pero más del 90% no la apoyan. Exacto, ¿Sabes? Entonces, por eso yo no la uso. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que yo he tratado, que vienen con otro proceso de rehabilitación, les han colocado electroterapia y llegan a mí con sincinesia. Y tú sabes que es difícil trabajar una sincinesia. Sí, por supuesto. Entonces, ahí viene la otra parte. Yo tengo que recoger los vidrios de un plato que no rompí. Entonces, el paciente pasa un mes y no se ve recuperado. Y Nahuara, ¿y hasta cuándo vamos a estar en esto? Pero mientras le estuvieron pegando corriente en los cachetes allá y tenía el cachete aquí montado, no decía nada. Entonces, ahí hay un tema de también el ser humano. Exacto. Nosotros queremos que nos resuelvan en 3 días un tema de 20 años. No, pero es que esa condición es para todos los estratos. Para todos, para sí, todos. Entonces, el médico ayer fui al en nutricionista ya quiero bajar. y no he bajado nada. me tomé las pastillas milagrosas. Exacto, sí. O sea, coño. Exacto. Las pastillas milagrosas. Exacto, porque, coño, o sea, no vas a bajar. no, O sea, en 3 días no vas a bajar. exacto. Comencé a hacer ejercicio, pero el instructor Pero es nada malo. se me ¿Cuándo marca. arrancaste? Ayer. Sí, O sea, todavía no estoy marcado. o sea, Tiene 3 días. no, de verdad. No fuiste el bien. ser humano es así. Yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en muchas oportunidades, y es más, creo que hice el mismo comentario en episodios anteriores. Nadie se casa con el proceso. Todos quieren la foto del before y el after, o sea, Así la de foto una. del antes y después. Ya así y ya estoy perfecto. Y el proceso, todo lo que hice, todo lo que hizo mi fisio, todo el equipo. Fíjate tú que a mí me tocó la oportunidad de atender a un tío. Y ese tío que estaba atendiendo perfectamente agarró y se hizo terapia también con otra gente. Y estaba haciéndose terapia en otra y pasó. Mira, Rafa, me voy a hacer con este. Vaya. Mira, Rafa, me voy a hacer con aquel. Vaya. Mira, me voy a hacer ozono. Vaya, hacerse ozono. Al final, cuando tú le das, me agarra y me dice, ¿cómo te sientes? Y agarra y me dice, me siento mejor. ¿Ok? ¿Qué te ayudó? Y él dice, oye, todo, porque realmente todo sumó. Claro, Todo sumó. Y tú tienes que entender que tú siempre vas a ser parte de un cuerpo multidisciplinario porque el paciente va a buscar N cantidad. Ahora, soluciones, es claro. importante porque también me pasó, y hago el comentario, de que me pasó también que estoy haciendo un tratamiento y me llama una colega, ex alumna, y entonces la me dice, vamos a hacer una radiofrecuencia. Entonces yo digo, para tener que estoy usando esas ondas de choque, bien, si van a afectar el tratamiento que estoy haciendo. Y le dije, estoy haciendo un tratamiento específico miofacial. Entonces sí prefiero terminar. Y yo te lo alego. Entonces, obviamente el paciente estaba desesperado y dentro de su desesperación le dije, hermano, mire, si usted quiere gastar sus 200, gaste sus 200. Eso ya no, claro, eso ya uno no viene de mi parte, pero sí tuve que decirle, pero yo no te voy a atender más, porque yo vengo haciendo un tratamiento Exacto. y que ese sí va a chocar
y no vas a sumar, sino que más bien vas a quedarte estancado ahí. De repente, si pasas y te sigues haciendo las ondas de choque y yo no te trato más, por supuesto que vas a encontrar la mejoría. Exacto. Pero con respecto a la filosofía de lo que yo estaba haciendo y la proyección, que es bien difícil que tú encuentres un terapeuta que te dé prognosis, y dentro de la prognosis iba a fallar todo. Entonces, lo que te había dicho que de repente en 5 o 6 sesiones íbamos a tener un porcentaje considerable de mejoría, no iba a suceder si eso entraba en el juego. Que a la larga iba a sumar y yo sí lo iba a despachar, sí, pero bueno, eso fue como que yo le dijera algo. Hay pacientes ahí de todo, que, no, dijo algo muy bonito, mira, bellísimo. Vuelto nada, así como digo yo. Qué decepción haberte tenido en un altar cuando eras mi profesor y que seas lo que eres como fisioterapeuta. Digo, gracias. Orgulloso desde chiquitico, soy así. Es que ese tema es importante porque nosotros, y yo lo hablo desde nuestra generación de fisioterapeutas, sobre todo tú, Ana, que compartes conmigo el tiempo de graduados y de experiencia, educar al paciente, creo que lo digo en todos los episodios, y explicarle, o sea, que el proceso no va a ser lineal nunca. Correcto. O sea, nunca va a ser lineal, nunca va a ser que yo te atiendo hoy, puedes tener una mejoría, pero puedes tener una recaída. Correcto. Por X o Y razón. Correcto. Yo les explico todo, absolutamente todo, y mis pacientes ya están súper entrenadísimos en eso, y de hecho me pasa de que a veces los doy de alta y eso, y después vuelven por otra cosa y me dicen, no sé, por decirte algo, me ha estado doliendo el codo, pero yo no me lastimé el codo, yo creo que es el hombro. Yo quiero que tú me lo revises porque, ¿sabes? Ya conoce, ya se van educando, y entonces yo siempre tenemos como que un jueguito jocoso de que vas a ser mi próximo pasante, ¿sabes? Entonces, pero porque es eso, es educarlo, pero no todo el mundo tampoco tiene esa receptividad, entonces por eso digo, también es un tema del mismo ser humano, y es el médico, es el paciente, son los colegas, ¿sabes? Entonces está el colega que le gusta denigrar el trabajo de otro, está el colega de, por ejemplo, yo, Rafa y yo nos vemos, nos saludamos con un cariño y eso, pero, o sea, esa imagen del respeto que yo, por ejemplo, siento por Rafael como que fue mi profesor, eso no lo quita nadie. A todos nos pasa, pero no muchas generaciones tienen eso. No, ya después de después que reciben el título, o sea, te ven por encima del hombro y tal. Mira, o sea, yo donde veo a la gente que me dio clase, de hecho, yo soy mayor que tú, ¿cierto? No sé. Yo tengo 46. No le digas tienes eso. Que 39. No te voy a decir. 38, no le digas eso. Me acaban de echar un piropo en el podcast. Yo tengo estudiantes. ¿De qué mes eres tú? Yo soy del 79, diciembre. Entonces, si eres mayor que yo. Sí, yo sé que soy mayor que tú y soy mayor que unos cuantos, mayor que yo. Yo soy del 80. Eso es otra anécdota también. Esa anécdota de mayor que yo ahorita se las voy a contar. Eso quedó para la historia. Pero, o sea, hay un respeto. Hay un respeto por encima, ¿entiendes? claro. Indistinta, o sea, respeto. Rubén, yo puedo ver Rubén, papi, mi padrino, pero es un respeto porque yo lo veo así. Claro. Fue mi profesor, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Por ejemplo, tú has compartido ahorita, no compartiste como alumna, sino como colega. Y la manera como vamos a hablar de una persona específica que le vamos a dar un buen saludo en el podcast. Y la forma como tú ves a esa colega, yo no la puedo ver a esa colega de esa manera. Por ejemplo, profesora Editza Machado. Y tú, Editza, la ves como una colega que están compartiendo experiencia. Ella es una docente de hace mucho. Yo tengo una anécdota súper divina con ella. Vamos a decir, una segunda invitación. Eso. La única profe. Yo le digo que es la dama de la fisioterapia. Y ella fue mi profe de pregrado. ¿Entiendes? Y yo soy una de las pocas personas que en pregrado, yo por ejemplo hice un examen con ella. Una de las anécdotas que yo siempre he hecho es que me ponen un examen como 18, algo así. Yo digo, no puedo sacar 18. Me acuerdo de eso. Yo fui muy malo como bachillerato, yo era muy malo. Coño, en la universidad yo no quería ser malo. Y entonces le presenté con acento de francés. Pregúntale cuando la veas la próxima vez. ¿Cómo es eso? Y yo le presenté, profesora, usted sabe, y yo le hablé todo el examen. Y ella me dijo, como salte del papel. Y yo no me salí del papel, me quedé en el papel. ¿Entiendes? Yo todo el examen se lo dije
en el papel. Y ella tuvo que primero salirse de su zona de confort y aparte de eso el contenido que le estaba diciendo era bueno y me puso mi buena nota. Pero ella forma parte tú dijiste algo importante, cuando yo te daba clase yo te daba lo que yo estaba viendo. Otra persona a veces no da eso. No, eso es correcto. Y eso te lo agradezco. Pero también viene de una cadena, escúchame, viene de una cadena. Eso es adquirido. Y es de quién te dio clase. Yo vengo del Culca. Elisa del Culca, sí. Daniela Benavides del Culca, uno que no es del Culca, pero también me ayudó mucho, Octavio Granadillo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ellos eran los 25 primeros osteópatas, bien, que estuvieron en el país estudiando bajo la denominación de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que fueron los primeritos que... Y lo mismo que yo hice con ustedes, lo hicieron ellos con nosotros. Aprendimos a manipular. Rafa, ¿quieres que te manipulemos? Y yo era estudiante, sí, manipúlame. Y me tiraba ahí, Edisa practicaba conmigo la manipulación y Edisa no tenía tacto en ese momento, lo estaba aprendiendo y yo no importa, que me parta el cuello. Es que es así, es la idea. En ese aspecto y así con otras técnicas y Pilar está hablando con ella como colegas y como compañeras a veces de clase, pero para mí es mi profe y yo le sigo diciendo así, o sea, es esa imagen de respeto y yo siento que eso también se ha perdido. Yo lo tengo mucho, por ejemplo, con una que está aquí, que es Marvé. Para mí Marvé Conde es una excelente colega, pero alguien que ha luchado tanto por tantas cosas en Carabobo, por la fisioterapia, el mismo presidente del colegio. Son personas que han estado ahí, ¿cuánto tiempo puede tener José como presidente del colegio? Y todo lo que hacen es lanzar. ¿Me entiendes? ¿Por qué no vas a decir, tienes desde esa época luchando y ahora estamos abriendo escuelas, ahora están haciendo esto? Sí, están viendo ese esfuerzo que han hecho durante años. Y la gente siempre lo ha atacado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no le pagan ni un centavo por ser presidente del Colegio de Fisioterapeutas del Estado de Carabobo. Eso es voluntariado. Y como voluntariado, tengan o no tengan una opinión de qué terapeuta, qué clase sea, lo está haciendo y lo hace Marvé y lo hace Liz siguiendo y lo hace un grupo de fisioterapeutas que no le da eso ni un centavo. Entonces, ¿por qué tienen tanto tiempo? Bueno, métete tú. Exacto. Nadie quiere. Nadie quiere asumir eso. Nadie quiere. Sí, por eso. Entonces, es un detallazo. Entonces, bueno, hablando de esta parte de docentes y de nombre espectacular, bueno, conociste a mi profe. Al que me hizo cuestionarme de qué lado era yo, ¿verdad? Su Aquaman. Porque sí, de verdad que el profe Pilar era enamorarse de la fisioterapia. A nivel de fisioterapia, cuando yo vi clase con Pilar, yo siempre digo que éramos la última bala de él entregado. Bien, y bueno, de verdad te enamoraban las clases. Entonces decía, bueno, el tipo lo tenías en una posición, además de que estábamos en una posición sociopolítica un poquito diferente y él viajaba constantemente y nos daba clases a nosotros en un país, a esto en otro país, era una cosa increíble. Fascia. ¿Qué representa para ti ahorita la fascia en este momento en la Cifonte, que ya habló de su parálisis, de su controversia? Ahora, ¿qué tan enamorada estás de la fascia hoy en día, Ana? Wow. Vamos a empezar por el principio. Cuando yo conocí la fascia fue, obviamente en el 8º semestre, pero en el 9º la conocí más nuevamente con Rubén, que la practiqué. Y para mí fue una fascinación. Después hice la certificación en terapia manual, donde vi clases con la profe Dixa y fue donde la conocí. Esa señora hizo que yo me enamorara más de la fascia y la terapia manual. Y mira, yo tengo una anécdota muy bonita. Tú estuviste en el congreso que yo organicé para Pilat. Aquí. Ajá. Y recuerdas que el profe Pilat allí delante de todos en el auditorio me regaló su libro. Sí, correcto. Ajá. Y yo salí corriendo a darle un abrazo y en ese abrazo yo me partí en llanto. O sea, los videos no se publicaron con el audio de mi... y su abrazo fue muy paternal. Porque detrás de ese regalo había una historia para mí.
yo era tan fans, o sea, no es que era porque dejé de serlo, o sea, estoy hablando de pichona de pregrado, la fascia, y todos los estudiantes que pasaron por mis manos, que yo les di terapia manual, lo saben y conocen de Pilat por eso. Claro. Por eso el profe Pilat se sorprendió por la cantidad de gente joven que estuvo en su conferencia aquí. Sí. Porque él dice que la de Caracas era puro viejo, que era los que él había dado clase. Pero eso fue porque vino mucha de esa gente de la que yo le hablé de fascia y que hoy en día son docentes y también le hablan a sus estudiantes de fascia y hablan de las teorías de Pilat. Cuando yo era estudiante, yo fui estudiante de bajos recursos y yo vivo en la Isabelica y sigo viviendo en la Isabelica. Y con mi amigo Eliezer, nosotros, para comprarnos nuestros libros, y ojo, éramos los de más bajos recursos y éramos los que pagábamos al día, porque en aquella época existían los CLOE en la universidad, claro. Y el CLOE se atravesaba con un pupitre en la planta baja de la escalera, y si no estabas al día no subías y perdías examen, clase y todo eso, no como ahora. Bueno, y Eliezer y yo, nuestras mamás jugaban bolso para pagarnos el semestre y nosotros siempre pagábamos puntual. Y nuestro recibo era el que salvaba a otros colegas. Cuando nosotros subíamos, entonces envolvíamos el recibo y ¡pum!, se lo pasábamos a otros amigos para que subieran. Y así. Y ese recibo de nosotros iba, bien, si supieran, iba de mano en mano para que, ¿sabes? Uno a sus panas, pues. Ok. Y entonces, muchas veces nuestros libros en esa época eran de copia. Nosotros no teníamos los recursos para comprarnos libros originales. Muy pocos libros originales tuve. El Kendalito y el Moore, que me lo regaló mi hermano en paz descanse. El Moore, que era la mujer de Julián. Ajá. Entonces, yo reunía, nosotros ¿qué hacíamos, Eliezer y yo? Llenábamos un pipotico de agua y agarrábamos nuestra camioneta de la Universidad al Biglow y nos íbamos a pie del Biglow a la Isabelica. Y con ese pasaje íbamos haciendo pote para comprarnos nuestros libros. Y así fue como yo me compré el libro de Pilat. Y mi libro de Pilat de copia, claro, ese le sirvió a todas mis generaciones que yo les di clase y que les tutorié tesis, porque todas mis tesis siempre tenía que haber algo de fascia. Todas las tesis que yo tutorié. Entonces, cuando el profe Pilat me regala ese libro, yo me parto en llanto porque a mí se me vino esa escena, claro, como una película. Así como, claro, que es en serio que de pana los sueños se cumplen, porque yo era fan de Pilat. Cuando Isa me dice que Pilat viene a Venezuela y yo hablo con ella y eso, cuando ella me lo presenta, ella decía, ven que te tengo una sorpresa. Y ella, o sea, todo el gentío fuera esperando y Pilat adentro del auditorio y ella me pasa porque ella había conversado previamente con él. Y yo cuando lo vi, o sea, es como cuando te llevaban a conocer tu artista favorito en Sábado Sensacional, así, o sea, yo iba temblando. Y cuando yo veo al profe, yo quiero un abacho. Y él se quedó como que, ¿sabes? Obviamente porque también no es su cultura. Y yo lo abracé y él fue tan paternal conmigo, o sea, de verdad, fue una historia muy bonita. Y cuando ese señor me regaló ese libro, o sea, yo no me lo podía creer. Yo decía, ¿sabes cuántas ampollitas me salieron en los pies caminando para reunir para comprarme mi copia? Y hoy tengo el original de él, autografiado por él, claro, dedicado por él y que me lo entregó él. O sea, yo me gané el Kino, claro, el Loto Quiz. Se cayó la cédula aquí para los que no saben qué es el Loto Quiz. Y ojo, ya va, te tengo otra. Recientemente, compartiendo estudios con la profe, porque estamos en este previo para la creación de posgrado, hicimos un diplomado juntas y Edisa me dice, ya es hora de que tengas el libro original. Y el librito que yo compré de Pilat de copia me lo regaló ella original. Ah, bueno. O sea, un chorro de agua. ¿Sabes? Entonces, el verdecito. Entonces, esas son cosas que a uno, o sea, parecerán tontas, ¿sabes? O sea, pero a mí me llenan. Porque realmente, o sea, no es que soy fans por ser fans es que a mí me ha funcionado el método del profe Pilat. Lo que yo me estudié, lo que yo me leí, incluso ahora que estoy estudiando directamente con él, qué gratificante ha sido darme cuenta de que no estoy orinando fuera del perol y que lo que he enseñado, porque también soy partidaria de que tú como profesional cometes un error y tienes la oportunidad de corregirlo, pero como docente tú cometes un error y ese error se multiplica, y para recogerlo cuesta. Y darme cuenta de que yo no he estado orinando fuera del perol ha sido gratificante. Y ir conociendo más de lo que es miofacial y la controversia. Porque mucha gente, sí, yo sé trabajar fácil, entonces creen que eso es un pellejo, el pellejo del cuero del pollo. Si fuese el pedazo de pellejo del pollito,
no hubiesen tantas teorías, no hubiesen tantos estudios, no hubiesen tantas ponencias a nivel mundial desde el punto de vista científico. Claro, es como el que crea que cualquiera puede dosificar no un ejercicio. No hubiese ciencia. Yo digo que no hubiese ciencia. Exacto, pero... es así como de pronto te puede pasar a ti. Cualquiera cree que puede dosificar un ejercicio. No, porque yo entreno. ¿Es en serio? Porque tú eres entrenador, tú te crees en la capacidad de... O sea, pero porque tú has entrenado. Pero tú estás buena porque tú estás bueno. No, para que tú entrenes a otro cuerpo, eso es un cuerpo completo, un ser humano. Tú te tienes que preparar, tú tienes que estudiar. Entonces, no, la fascia, para mí, yo soy fascia pro y todo el mundo lo sabe. Somos fascia pro. Fascia pro. Yo tuve la oportunidad de que me regalara el verdecito. ¿Y lloraste así como él? Lloré un poquito. Lloré un poquito nada más porque el regalo restó. Cuando yo vi clases estaba ya en la parte final de la edición del verde. Claro, fue el el año 2002, 2003. Y dice, tengo 4 ejemplares y se lo voy a dar a las 4 mejores notas de la materia. Y entonces me lo autografió. Lo tenía en casa de mi mamá y se inundó. Lo salvé. Ay, en esta parte yo sí pongo logré salvarlo, pero sí se ve afectado las últimas. Claro. Pero lo salvé. Está. Y tiene su autógrafo y no se me está así como bienvenido a la jungla miofacial. Puso el profe. La jungla miofacial, imagínate. Para él. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo hice los niveles, ¿verdad? Eso era pregunta y pregunta, porque yo, como ya acaba de decir, yo fui el primer Aquaman y yo decía, yo tengo que llevar la fascia al agua. Cómo me costó hacer una inducción miofascial en el agua. Yo siempre he hecho el cuento que fueron más de 6 meses de ensayo y error, de tomar nota, de ver cómo reaccionar, cómo se mueve el cuerpo en el agua, que ya el agua es un cuerpo libre, es una cosa diferente, pero la inducción miofascial en agua es espectacular. Otro nivel. Bueno, Ana, mira, nosotros llegamos ya a esta parte donde siempre analizamos al final, con un segmento que nos encanta, donde hablamos un poquitito más en lo que veo, lo que sé y lo que es. Entonces, no, explícame esa dinámica. Cuando esa dinámica es con respecto a las controversias, lo que hablamos de los profes, lo que hablamos de los gremios, lo que tú ves, ¿cómo crees tú que puedes corregir todo eso? ¿Qué solución puedes plantear a todo lo que hablamos? A todo lo que hablamos en base a todo. O sea, me estás hablando desde el punto de vista que gremial. Todo. Académico, gremial, todo. Cierra tú las ideas que diste con respecto a cómo solucionarías todo esto. ¿Qué vean en eso? O sea, yo siento que hay que apartar un poquito el ego. Okay. Bajando un poquito el ego, todos lo tenemos, todos tenemos, ¿okay? Claro. Pero hay gente que es hiperególatra. Yo creo que si apartáramos un poquito el ego y dejáramos de vernos como que yo soy más triple guau que tú, yo he hecho tal, yo, quitáramos el yoísmo, ¿ok? Y simplemente nos viésemos como fisioterapeutas que compartimos el mismo título de licenciados, con distintas fechas, con distintas formaciones individuales, pero al final, o sea, todos somos fisioterapeutas, ¿ok? Porque el día que nos vamos de este mundo, cuando lleguemos a donde tengamos que llegar, ahí llegó el que descubrió, venga, aquí tiene, no, usted va para donde le toca ir y ya está. Así es simple. O sea, el título tampoco te lo vas a llevar para la tumba, porque en la tumba no va a decir, aquí murió el licenciado Rafael Montes de Oca, primer Aquaman de Venezuela. Muerto y ya está, listo. Exacto. Y en un año quedará en la historia. Es así. Y si nosotros mismos nos adaptamos a las ausencias de los seres más queridos, o sea, puedes caer en una depresión, lo que sea y tal, pero la vida sigue. Entonces, apartando un poquito el ego, yo creo que podríamos lograr escuchar y ponernos de acuerdo. Pero mientras ese ego esté así... Sí. Luisito. Eso, bueno, Ana tiene toda la razón, le doy, o sea, tomo su palabra en el sentido de que, y siempre lo hablamos, Rafa, ¿verdad? El tema del ego es una cosa que si nosotros, o sea, todos, y en este caso hablo de todos los fisioterapeutas, controlamos nuestro ego, la fisioterapeuta aquí en Venezuela, sobre todo, tendría un papel totalmente diferente y evitaríamos eso, lo que tú hablaste hace rato, de esa confrontación con el médico. Porque a mí me han mostrado notas de voz de pacientes. Él tiene que hacer lo que dice el médico. Si el médico dice que
él como fisioterapeuta tiene que hacer porque ellos le hacen caso a lo que dice el médico. No es así. No. Nuestro título nos da la potestad de diagnosticar a nivel funcional. Y la autonomía, claro. De diagnosticar a nivel funcional qué es lo mejor para ti desde el punto de vista funcional, fisioterapéutico, biomecánico, kinesiológico, X. Y eso se ha perdido un poco. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar o de recibir clases con profesores excelentes. En tu caso tú tuviste un cambio, yo tuve desde el 5º hasta el 9º con Rafa, y todo lo que sé de fascia y todo lo que aprendí en ese momento en mi pregrado fue gracias a él y a otros docentes, pero de verdad la base fue esa, y me enamoré de la terapia manual fue por eso. Pero ya después que llegó la pandemia, que llegó toda esa crisis, que ya el Prime, yo le digo el Prime de Venezuela, que fue un desastre, que todo el mundo se fue del éxodo, cambió mucho todo. Yo lo dije aquí hace como, no sé, tres episodios. Yo me dijeron, mira, vamos a ver, para que des la clase online, y yo hacía exámenes, y los exámenes eran súper sencillos, y la gente, o sea, eran exámenes normales, y todos sacaban 20. Y yo dije, no, bueno, cuando se abrió todo otra vez y hacía el mismo examen escrito, todo el mundo se lo ha raspado. Todos mis alumnos salían reprobados en ese examen. 03, 04, 05. Entonces, esa brecha tecnológica es un arma de doble filo, como lo hablamos hace rato, porque facilita muchísimo el tema de obtener una respuesta muy rápida, muy automática, y no es así. O sea, no es así. Nosotros tenemos esa cultura de estudiar de libro, estudiar del Pilar, estudiar de la Target, estudiar del net, del libro que sea, y se nos queda. En cambio aquí todo es, dame el origen e inserción del deltoide. Bueno, te lo está diciendo Gemini, la que sea, ChatGPT, todo. Sí. Y te quedas con eso. El estudiante se queda con eso y ya. Sí, y es la verdad absoluta. Yo digo que sinceramente hay que promover de que se entienda de que trabajamos con seres humanos. Sí, o sea, yo no entiendo de verdad, y es como el ser humano en esencia, o sea, tiene emociones, o sea, no es un cuerpo, es un alma, es un espíritu, tiene emociones, tú tienes que aprender a leer a tu paciente, o sea, es un compendio de cosas, o sea, de muchos factores que tienes que aprender a desarrollar y a entender. O sea, yo recuerdo, yo como supervisor de pasantías en mi centro, yo era muy exigente. Y bueno, siempre he sido de exigencia académica, pero en el consultorio me pasaba algo y me molestaba, y por eso yo primero le pido permiso al paciente para ver si desea que pase el pasante. Yo no invado la privacidad ni el espacio del paciente. Yo lo hago también. Lo otro es que no me gustaba tener dos muchachos metidos en el mismo cubículo con el paciente, porque entonces empezaba, o sea, el paciente está en su momento, o sea, tú no sabes qué tiene esa gente en la cabeza, ¿verdad? A lo mejor ese es su único momento de despeje, tranquilidad, ¿sabes? Entonces escuchando, no, chama, y entonces el tipo me invitó a salir, y yo, no, ¿qué te pasa? ¿Me vas a brindar 2 perros por un y una Coca-Cola? O sea, yo llegaba y me asomaba, señorita, venga un momento, ya venimos, le ponía un calorcito, una cosa, y me las comía viva en la parte final. Se le decía, al paciente no le interesa saber si tú comiste, si no comiste y tal, o sea, pues aquí somos nulos, porque ustedes no me ven a mí contándole mis problemas a mi paciente. El paciente paga para tener una atención y un espacio. ¿Ok? Entonces eso también se tiene que respetar, o sea, el simple hecho de abrir la puerta. En muchas ocasiones yo le decía me llegaban los pasantes el primer día y yo sentada en mi escritorio y pasaban de largo, y las muchachas que trabajaban conmigo se quedaban como que ya murió, y cuando salían yo les decía el nombre de los que en ese momento, porque en mi consultorio, el que yo tenía antiguamente, en mi unidad de rehabilitación, yo tenía una figura pues de jefes, y yo les decía, ¿cómo está señor Otto? ¿Cómo está señora Aura? Que eran los nombres de mis jefes, porque o sea, ni ellos que eran dueños de eso, o sea, ellos llegaban con un agrado, ¿sabes? Entonces es un tema de valores, porque tú trabajas con ser humano. Entonces yo soy partidaria de que tú como profesional de la salud, tú no puedes perder tu humanidad. Cuando ya tú no tienes humanidad, mira, así usted se fume todos los libros, usted no sirve para esto, así de simple. Entonces son muchas las cosas que realmente yo estoy viendo, pero viene de parte de lo que dijiste en la de eso, ¿no? de cómo está siendo el modelo de no sé, de valores, principios, crianza, de estas. Pero parte también de eso que acabas de decir, yo lo que veo es eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que abrió ella del cierre, que es el ego. El ego y la humildad. Entender que
van de la mano. Si yo bajo el ego, tengo que aprender a ser humilde en ese aspecto. Sin autocalificarte de humilde. No. Porque el que se autocalifica de humilde no lo es. No es. Sí. Sí, por supuesto, pero en detalle de entender. Sí, me estás diciendo sí. algo, pero también es importante que si yo voy a criticar en redes sociales o en lo que sea, o sea, hazlo en privado, contáctate con la persona, ofrece la solución. No señales más el problema, ofrece la solución. Pero el tema de ego es importante para el oficio y para los médicos. Mira, yo tengo ya algo de experiencia de fisioterapia, ¿verdad? Y a mí llegan hoy en día pacientes preguntándome si es necesario, mira Rafa, me quiero ver contigo para saber si tengo que ir al médico. Sí. Entonces, la cuestión ha cambiado un poco, o sea, entonces ahora, ¿por qué? Bueno, por el tema económico. No es igual que paguen una consulta fisioterapéutica a una consulta médica que es un poquito más elevada en costo. Entonces, uno ahí tiene que, si yo fuera de ego, no necesitas ir al médico, yo capturo todo y listo. Yo te agarro aquí. ¿Entiendes? Yo agarro aquí, mira esta gallina flaca, mira. Exacto. Pero la realidad es que el caso sí es, o sea, hay que pasarlo, hay que pasarlo, dar tu opinión profesional y la persona tomará su decisión. Exacto. Pero tú tienes que ser profesional en la información que estás suministrando. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a mejorar? Entendiendo que es un grupo de gente, no eres tú solo. Sí, que es multidisciplinario, porque realmente es así. Bueno, Ana, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes. Espero que no sea la última vez. Haberlos visto. Bueno, aquí tenía mucho rato que no te veía, Luis. Ya eres papá y Dios mío, estamos envejeciendo. Sí. Y a ti, no te veía, creo que desde ese congreso, creo yo. Congreso, o sea, ¿qué? No, creo que nos vimos después de ese congreso, nos vimos en otra cosa en Caracas, creo que fue, no sé. Posiblemente. Creo que fue en Caracas. Pero sí teníamos rato y de verdad, agradecida por la invitación. Espero que no sea la última vez que nos acepten la invitación. No vale, sí, podemos hablar de otras cosas. Un especial como de un teletón, un teletón de 3-4 horas porque Ana tiene bastante un stream. Buenísimo. Un en vivo. ¿Te imaginas? Un en vivo. No te olvides que estamos ya a puntico de soltar el Patreon para que adquieras el conocimiento comprando el material exclusivo. Así que no te lo pierdas, ¿bien? Comenten, denle like. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye. Chao.